buenos días y bienvenidos otro día más aquí a Revista de Prensa en PTV Sevilla para contarles la información y la actualidad y todo lo que tenemos en el punto de mira en este 20 de abril, miércoles, que pasa por contarles muchas novedades que tenemos de cara a las nuevas fiestas de primavera de la Feria de Abril aquí en Sevilla, pero también hay otros muchos datos importantes que tienen que saber, como que bueno, la Semana Santa pues por ahora no ha afectado de momento a los datos COVID que se sabían ayer, día martes 19 de abril, acerca de estos datos que se están dando ahora martes y viernes. Pues este martes se sabía que bueno, la provincia registra una media de 200 positivos diarios en la última semana, pero hay que tener en cuenta que muchos casos leves apenas se registran o ya ni se suman. También los hospitales pues suman 45 pacientes y se han comunicado 12 fallecimientos desde el pasado viernes. Son datos positivos, sigue siendo letal este virus, sigue teniendo pues esa mortalidad y también bueno, muchas personas que se siguen contagiando, pero por ahora pues son también datos optimistas de cara a que por ahora pues se sabe que la Semana Santa no ha afectado en gran medida a los datos COVID que se han actualizado este martes 19 de abril, que veremos si en las próximas semanas pues aumentan o disminuyen los casos. Eso sí, las UCI pues sí se están vaciando en cuanto a casos COVID. Más datos que tenemos que contarles en este principio de día de jornada, en este 20 de abril, es que el alcalde de Sevilla aboga por seguir usando las mascarillas en la Feria de Abril, aunque hoy ya pues no sea obligatorio en interiores. En muchos sitios pues sí seguirá siendo de alguna manera, pero por ahora pues es recomendable este uso en diferentes espacios públicos y en espacios de interior, como serán pues estas casetas en la Feria de Abril, y donde el consistorio local pide pues prudencia y sobre todo insta al sentido común, que al final es lo que nos salva la seguridad y la vida de las personas en cuanto al virus y en cuanto a la COVID-19. Muñoz pues sigue instando de esta manera a este fin de la obligatoriedad de la mascarilla, pero apelando al sentido común de los ciudadanos. Pues estos son los datos que tenemos que saber en este arranque de revista de prensa de este miércoles, pero hay mucho más que vamos a repasar en las portadas del día. Pues ya tenemos ABC de Sevilla en portada y lo primero que tenemos que comentar es que hoy se cumplen 30 años de la exposición que asombró al mundo, la Expo del 92. Ya han pasado 30 años desde 1992, donde Sevilla conmemora el aniversario de la muestra universal, en la que se presentó como una ciudad moderna y eficaz en cuanto a esa apertura mundial. Y aquí vemos pues esta imagen de la esfera bioclimática, de uno de los símbolos de la Expo 92, que diría yo que se ha perdurado y perdurará muchos años, junto con Curro y muchos emblemas que se crearon en esa época, un estilo que marcó también a Sevilla un antes y un después, y que al final pues es algo positivo y algo bueno que Sevilla se siga recordando después de 30 años, pues de esta manera, de esta apertura al mundo que marcó un antes y un después en la sociedad, en la cultura y en la forma de vivir, sobre todo también en la economía, en el turismo y en otros muchos motores que tenía Sevilla, que mostraba al mundo y no solamente se quedaba en la Semana Santa y en la feria, sino que fue mucho más. También en esta portada de ABC de Sevilla alberga una de las noticias que seguimos contándoles pues desde hace 55 días, desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, y es que Occidente pues sigue pactando dinero, sigue pactando armas para seguir luchando contra Rusia, pero Putin sigue devastando Ucrania. Lo vemos en este titular que nos muestra ABC de Sevilla, las imágenes desgarradoras que llevamos viendo pues tanto tiempo, y que el Pentágono pues advierte de que la ofensiva sigue siendo el preludio de un ataque a gran escala. Parece que se han silenciado estas noticias, pero parece también, por otro lado, que se han silenciado por el hecho de que viene algo peor, según indican los expertos en conflictos bélicos. También pues Rusia sigue desplegando batallas y para acabar con resistencia también en diferentes ciudades ucranianas como Mariupol o otras que están pues devastadas en estos momentos, y que bueno, en unos instantes pues seguiremos comentando más acerca del desarrollo de este conflicto, de esta invasión de Rusia a Ucrania, que como les digo y como les contamos desde el principio que comenzó, nos afecta a todos. Esto es lo que tenemos en esta portada ABC de Sevilla y continuamos con 20 minutos. Pues 20 minutos ya lo tenemos en pantalla. Se sigue haciendo eco también con ese faldón, con esos colores de la bandera de Ucrania, hasta que el conflicto continúe, pues ese punto de solidaridad en cuanto a la necesidad también de seguir apoyándose y volcándose con el pueblo ucraniano. Pero hay otros asuntos también que albergan esta portada de 20 minutos, como es que la mascarilla en interiores pues ha llegado a su fin 699 días después, con dudas sobre su aplicación. Habrá excepciones, que seguirá siendo obligatoria en transportes públicos, en centros hospitalarios, también en algunos sitios de estudiantes, universidades, incluso en colegios, pero hay incógnitas porque centros de trabajo de cada empresa
pues decidirá su uso o no, su medida y su forma también de desempeñarla en cuanto a medidas de coronavirus, como se sigue haciendo ese, pues al final una forma de autogestión de las empresas y de eso, de sentido común y de apelar a la higiene también y a la seguridad pública de cada ciudadano. También en esta portada de 20 minutos nos cuenta de las elecciones que tenemos aquí en Andalucía, que serán pues más breves, en un periodo más breve de lo que teníamos pensado en un momento, porque al principio de año se comentaba, los expertos en política afirmaban que esas elecciones serían para principios de 2023, noviembre, diciembre, finales de este año, pero ahora pues todo apunta a que puedan suceder a final del mes de junio, en apenas 2 meses, y que parece ser que estamos en precampaña electoral, si todo indica que es así, porque Juanma Moreno afianza las elecciones en junio, aunque se abre a celebrarlas entre semana. También veremos esos datos, esa forma también de actuar, de forma parecida también a como pasó en la Comunidad de Madrid, y veremos también, bueno, como ese efecto mariposa que han sucedido en otros puntos electorales de toda España, pues veremos también cómo afectan aquí a Andalucía. Y una último apunte también en cuanto al conflicto de Rusia y Ucrania, es que se comentaba ayer que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pues viajará a Ucrania junto con Zelensky para situarse y para también pues ver las necesidades que se están viviendo en esos momentos en este país ucraniano, que necesita el mayor apoyo posible en ese punto en el que se encuentra dentro del conflicto, dentro de la guerra y dentro de esta invasión que ha sido sobrevenida por su país vecino desde Rusia. Pues estos son los apuntes, estas son las noticias que tenemos en este arranque de jornada, que vamos a seguir comentando esta última que les acabo de situar, y lo vamos a hacer con la periodista Irene Carmona. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, María. Hablábamos de este conflicto que parece que se ha silenciado a causa de la Semana Santa aquí en Sevilla y de otros muchos factores. Parece también la huelga de transportistas hizo también cuando se acabó que ya no se hablase tanto del conflicto de Rusia y Ucrania, aunque nos siguen llegando imágenes, los periódicos, los telediarios se sigan haciendo eco de todo lo que está sucediendo, pero parece que a día de hoy, bueno, no se está hablando de la misma manera. ¿Cómo nos está afectando también en lo social, en lo psicológico y también a nosotros mismos? Bueno, es cierto lo que dicen, ¿no? Parece como si se hubiera silenciado, como si en parte no existiera, aunque bueno, nos siguen llegando informaciones, pero la verdad que en ese sentido hay algo muy interesante. Se le dice que cuando hay noticias de gran calado social, que son tan importantes y a la vez tan dramáticas, hay algo llamado narcotización, ¿no? Las personas llegan incluso a sentirse como que llegan a sentir mucho hartazgo a la hora de recibir esas noticias, con lo cual como que se llegan a obviar un poco o incluso a ignorar de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nos está pasando con Ucrania, pese a que cada día podemos ver nuevas informaciones relativas a todo lo que está ocurriendo, y muchas de ellas muy dramáticas, ¿no? Porque ahora es cuando estamos descubriendo bueno, cómo el ejército ruso ha pasado por muchas de esas ciudades ucranianas y las ha devastado, tanto a las ciudades en sí como a la población, ¿no? Parece que eso fue de igual manera, con cierta similitud a lo que ocurrió también con la COVID-19 en su comienzo, porque al principio era un bombardeo de noticias, teníamos pues cada minuto, diría yo, actualización de datos COVID, actualización también de todo lo que sucedía, y ahora parece que con este conflicto, como estamos viendo en estas imágenes devastadoras que están sufriendo el pueblo ucraniano acerca de esta invasión sobrevenida, como les comentábamos, pues como que se ha terminado silenciando, o ya de tanto escucharlo parece que se nos ha quedado ya en un segundo plano, como bien decía yo, con las mascarillas, con la COVID-19, y datos que también tenemos que actualizar, que tenemos que situar a día de hoy, porque el coronavirus sigue estando ahí, el coronavirus pues sigue siendo también parte de esta pandemia que nos sigue asolando, aunque parezca que ya pues el no vivir con mascarillas es como una forma de finalizar con el virus, pero el virus sigue estando ahí, sigue matando y sigue afectando a la población. Sí, exactamente, parece que lo que estamos viviendo es un punto y aparte, ¿no? Se quitan las mascarillas en interiores, bueno, en algunos casos no, pero bueno, digamos que en aspectos generales sí. Y bueno, la verdad que yo, además de un punto de aparte, lo veo como también un respiro, ¿no? Después de tanto tiempo, después de, como bien decíamos, tantas noticias, tanta información dramática respecto al COVID, porque la verdad que hemos pasado 2 años en los que hemos estado absorbiendo todo tipo de información bastante negativa. Llega un momento ya que la mente, bueno, pues necesita un respiro, ¿no? Yo creo que ese es el respiro que necesitábamos. Ahora bien, como siempre decimos, tenemos que tener en cuenta que es un virus que no se ha ido, que sigue ahí, que vamos a seguir conviviendo con él. De hecho, los últimos datos que tenemos es que ha crecido muy levemente, han crecido las hospitalizaciones muy levemente, pero bueno,
ha habido un ligero incremento, ¿no? Eso lo que nos quiere decir es que el virus sigue ahí, aunque bueno, ya nos podemos tomar, lo podemos tomar como un poco más relajado, ¿no? El alcalde de nuestra ciudad también apela al sentido común en cuanto a la feria, porque es la próxima festividad. Hemos visto que en la Semana Santa la mascarilla pues ha sido inexistente y en la feria pues se pide que sí se utilice, porque al final la Semana Santa es algo público, al aire libre, que no se tiene tanta necesidad de estar tapado, así en aglomeraciones y en puntos donde las bullas pues han sido intensas, pero la feria al final estamos en un sitio cerrado, parados y con mucha gente alrededor. Sí, exactamente, porque como tú bien mencionas, estar en muchas ocasiones dentro de las casetas, muchas de ellas son muy pequeñas, suele haber una gran aglomeración de gente, pero bueno, lo que tenemos que apelar, como tú bien has mencionado, es al sentido común y bueno, utilizar las mascarillas en momentos en los que veamos que la distancia bueno, pues sea mínima y bueno, la ventilación pues sea prácticamente inexistente, ¿no? Con esa aglomeración tan grande de personas. Pero bueno, de todas formas, lo que siempre decimos, apelar sobre todo a la responsabilidad individual, ¿no? Lo que sí es verdad es que las instituciones de Sevilla, las universidades, tanto la Universidad de Sevilla como la Pablo de Olavide, pues ya han dicho que la mascarilla pues va a seguir siendo obligatoria en las aulas y en cuanto a la forma de dar clase. Sí, de momento en la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide se van a quedar así las mascarillas en interiores, para que nos hagamos una idea de las cifras de las personas a las que les va a afectar esto. Solamente la Universidad de Sevilla afecta a 70.000 personas, tanto docentes como alumnado. Son 70.000 personas que van a seguir teniendo la mascarilla en interiores, en las aulas y bueno, esto... Claro, lo que han hecho desde la universidad es apelar un poco a la responsabilidad, al igual que de forma totalmente individual cada empresa pues tomará la decisión de seguir usando la mascarilla o no. Desde la universidad han decidido que de momento se queda. Otras de las medidas también propuestas por las universidades de aquí de nuestra ciudad de Sevilla es, bueno, aparte de este uso de las mascarillas, que se siga quedando, que se siga, bueno, apelando al sentido común, lo que se suele decir, a la seguridad, a la sociedad, un aumento cívico también de las propuestas que se están haciendo. Dentro de esta galería de propuestas que ha puesto sobre la mesa la Universidad de Sevilla entra la de adelantar por fin y que se haya pues un hecho de verdad, los exámenes, que se decía, bueno, que se quedasen todavía para después de verano, pero no, ahora ya se tiene ya puesto y tiene pinta de que vaya a ser así, que se apruebe, que los exámenes de la Universidad de Sevilla y de todas las universidades de nuestra ciudad pues se adelanten y queden todas pues de la misma manera. Sí, parece que la Universidad de Sevilla está tomando algunas medidas, algunos cambios, ¿no? Y uno de ellos es ese, ¿no? Ese adelantar los exámenes de septiembre de esa convocatoria extraordinaria, que lo que hacía era que muchos estudiantes tuvieran que estar pues estudiando durante todo el verano y a fin de cuentas lo que se conseguía con eso era empezar el nuevo curso con una sensación de hartazgo y desidia prácticamente, porque al final no se descansaba mentalmente. Entonces, bueno, la verdad que por ese aspecto también es una buena medida, sobre todo de cara a los estudiantes y bueno, también a los profesores, ¿no? Veremos también cómo se desarrolla esta nueva propuesta, que al final pues se va a aprobar, y también, bueno, se puede igualar también a los otros exámenes que también están en la Pablo de Olavide o en Loyola u otras universidades que sí que tienen ya los exámenes de esta manera, que funcionan, que se ve que es efectivo, y veremos también si la Universidad de Sevilla pues acoge de la misma manera, porque claro, para este año pues habrá que hacer esos cambios, ya que si se efectúa para el año que viene, pues chocarán los exámenes de comienzo de curso con los de final de entonces también, bueno, hay que desarrollar también, pero seguramente pues sea una medida positiva para todo el alumnado y para que al final pues todo el mundo tenga los mismos horarios y mismo calendario escolar. Sí, claro, al final es conseguir un consenso, ¿no? entre todos, y que toda la comunidad universitaria de la ciudad, ya esté en una universidad u otra, pues tengan un horario y un calendario lectivo muy parecido, ¿no? Que eso, bueno, también es importante de cara, bueno, a coordinarse de forma individual los alumnos, tanto para la búsqueda de piso y bueno, yo creo que afecta realmente. Parece que no, pero afecta a muchísimos aspectos. Y hablando de pisos, como bien has comentado, hay otras noticias también frescas que tenemos aquí para comentar y para analizar también, porque al final nos afectan a todos de alguna manera o de otra, y esta que vamos a poner ahora sobre la mesa nos afecta de gran manera, porque esos pisos que buscan los estudiantes, que buscan muchas personas que quieren emanciparse o que quieren, bueno, adquirir una nueva vivienda, pues cada vez está siendo más complicado por el aumento, ese boom de los pisos turísticos en el centro de la ciudad, que al final obliga a los sevillanos a irse a un éxodo rural o a las afueras o incluso a pueblos vecinos, porque vivir en Sevilla cada vez es más insostenible.
Sí, exactamente. La verdad que vivir en el centro cada vez es más complicado y bueno, la verdad al final lo que estamos viendo y que hemos mencionado también en otras semanas es que lo que estamos viendo con el centro de la ciudad es una auténtica, hay mucha turistificación, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que al final parece una ciudad más hecha para los turistas que para los sevillanos en sí, tanto por las cadenas hoteleras que estamos viendo, como cada vez hay más, como estos pisos turísticos que copan muchas zonas y que incluso hace bastante insostenible la vida ahí para los vecinos que se encuentran en dichas urbanizaciones o en dichos barrios, ¿no? Por ponerte un ejemplo, los barrios que tienen mayor tensión de turistas son el barrio Santa Cruz, La Alfalfa, el Arenal y también la parte de la calle Feria, ¿no? Son zonas en las que los vecinos no hacen más que quejarse de la cantidad de turistas que hay, que ya no solamente es que haya turistas, sino que esos turistas muchas veces traen ruido, incluso también vandalismo por la zona, ¿no? El hecho de a lo mejor despedidas de solteros y tal, y bueno, la verdad que es una medida que hay que atajar y sobre todo luchar, al menos es lo que yo opino, por una ciudad que sea más del sevillano que del turista. Al final también eso lo hemos visto en las últimas fiestas que hemos vivido, no solamente fiestas, sino en periodos estivales también, que parece que se vende Sevilla para afuera y no se vende Sevilla para el sevillano, y cada vez más complicado que el propio sevillano esté cómodo en su ciudad, no solamente ya por las obras que hemos estado comentando varios meses acerca de, bueno, que está Sevilla todavía levantada en obras, que es complicado acceder al centro, sino también pues cada vez más complicado adquirir una vivienda, y los alquileres pues cada vez están en unos precios casi diría insostenibles para unas personas que ahora mismo pueden estar empezando a trabajar o todo lo contrario, o que necesiten sí o sí pues vivir en Sevilla por su trabajo o por condiciones que son así venidas por la propia vida que llevan hacia adelante, y al final pues es complicado llevarlo. Y esta medida al final es una medida que, cuéntanos si más o menos sabes cómo se pondría para las personas que nos estén viendo, cómo se haría para que el ayuntamiento pues ponga un límite también en estos pisos turísticos. Bueno, pues lo que quieren hacer básicamente es regularizar un poco el hecho de tener viviendas con fines turísticos, ¿no? Regularizarlo, profesionalizarlo, para que bueno, haya una cierta coherencia, ¿no? Y una cierta regularización de estos tipos de viviendas, para que bueno, se puedan acoger a la normativa, no proliferen tanto y que incluso no se llegue a ese 10% de pisos turísticos en barrio. Es decir, los expertos señalan que para que bueno, el turismo sea sostenible, los vecinos se encuentren a gusto en su zona y no los echen, entre comillas, de allí, lo ideal es que el 10% sea pisos turísticos y el resto pisos de viviendas totalmente normales, ¿no? Entonces, bueno, la medida básicamente lo que se quiere hacer es regularizar y que bueno, desde la administración estén detrás y estén pendientes para que bueno, el turismo sea lo más sostenible posible y tampoco hagan competencia desleal con los profesionales del sector hotelero. Lo que sí que es verdad es que el ayuntamiento bueno, pues está poniendo esas medidas, está luchando también porque el sevillano se quede aquí y luchando también por el vandalismo que se ha vivido esta Semana Santa en varios puntos de la ciudad, como es en el Parque de María Luisa, que al final pues, es algo que nos afecta a todos, que bueno, se vela por la seguridad del ciudadano, se vela porque todo vaya bien, pero hay núcleos, hay puntos de la ciudad que siguen siendo objeto de burla o de vandalismo, como su nombre indica, y siempre pues todo indica al final al Parque de María Luisa, como hemos vivido también muchos años con la Plaza de España, con medidas que se han querido poner que al final no han sido suficientes, y ahora lo hemos visto también con diferentes puntos del Parque de María Luisa. Exactamente, el Parque de María Luisa parece el epicentro del vandalismo en los últimos tiempos, porque cada 2 por 3 estamos viendo noticias que alertan de cómo ha habido daños, ¿no? Tanto en el mobiliario como también en árboles y en las zonas también de monumentos, ¿no? Como bien es la Plaza de España. Entonces la verdad que bueno, como vemos en las imágenes, en el caso de la glorieta de Bécquer, ¿no? Que es el último acto de vandalismo que estamos viendo en imágenes, no es algo nuevo tampoco, porque la glorieta de Bécquer lleva desde 2018, también se trató de remodelarla y tratar de que fuera y de que estuviera otra vez bien, ¿no? en su máximo esplendor, y estamos viendo cómo tras numerosas intervenciones para tratar de remodelarla, de volver otra vez a revitalizar la zona, el monumento, para que otra vez esté bien,
otra vez de nuevo vuelven a haber vandalismo, pero no solamente en la glorieta de Bécquer, como es este caso, también hemos visto el mismo en los Jardines Murillo, estamos viendo lo mismo en diversos edificios de la zona, bueno, de las zonas céntricas, ¿no?, con los grafitis. Yo creo que el vandalismo es un problema que hay que atajar de alguna manera. Mira, también lo vivimos el incendio de la glorieta Ofelia Nieto, muy cerca de esta glorieta de Bécquer, y que, bueno, si no velamos por la seguridad también del ciudadano, pero también de nuestro patrimonio, que es lo nuestro, que es nuestro ADN sevillano hecho tangible, pues si no velamos por su seguridad o por su seguir, su bien hacer, su continuidad también, pues al final también estamos dañándonos a nosotros mismos, que es lo que hace que tengamos esa pérdida al final de identidad, una pérdida de identidad que fueron estos edificios de la Exposición Universal del 29, y que, hablando de estos edificios, pasamos a otra exposición que fue también una apertura al mundo en Sevilla, la Exposición Universal de 1992, que hoy se conmemora ese 30 años, ese 30 aniversario de la apertura de Sevilla al mundo, y que el Ayuntamiento de Sevilla hace un guiño con esta apertura, con al final la revitalización del paseo de torneo, de la apertura después de la Feria de Sevilla. Ya mismo, en 2 semanas apenas, tendremos ya de nuevo esa parte totalmente revitalizada, ¿no?, de la ciudad, que se encontraba en unas condiciones tan malas, ¿no?, debido sobre todo a las raíces, ¿no?, que lo que habían hecho era levantar un poco el pavimento, las losetas, y la verdad que daba un aspecto bastante descuidado, con el que no apetecía nada, bueno, pues pasear por la zona, y la verdad que es una auténtica pena, porque la zona es bastante bonita, tenemos el río al lado y estaba muy desmejorada. Entonces, el hecho de que se haya atajado el problema, se esté restaurando y pronto podamos utilizarlo, ¿no?, de una manera más sana, ¿no?, por así decirlo, porque realmente era un poco peligroso andar por allí, sobre todo para personas con movilidad reducida, pues la verdad que es una muy buena noticia, y más aún si tenemos en cuenta que estamos en pleno aniversario de la Expo. Parece que esa mejora también de este paseo de torneo, que ahora mismo, pues esa vez de la calle Jándalo hasta esa pasarela de la Cartuja, pues también se une al resto de iniciativas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento, que yo creo que de muy buena fe también, que se esté fomentando estos puntos que fueron importantes para Sevilla y que llevan años descuidados, y que ahora, esa revitalización de diferentes zonas, de infraestructuras, de poner en marcha no solamente lo que siempre se tiene que poner en marcha, que es la rehabilitación de edificios que están en el centro de la ciudad y que, pasamos en ellos, pero se quiere también seguir activando diferentes zonas, y creo que también es muy positivo para el sevillano, pues sentirse orgulloso no solamente de lo que siempre nos solemos sentir orgullosos, que es de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, pero que Sevilla también tiene mucho más, y ahora con esta revitalización de este paseo de torneo, pues ayudar también a que muchas personas, también pasó con la Torre Pella, había muchos adeptos, muchas personas que también pues estaban en contra de aquello, y ahora mismo pues es uno de los puntos, diría, casi más importantes a nivel también apertura de la Cartuja para Sevilla. Pues lo mismo pasará con estas obras, estas nuevas infraestructuras que están ayudando a que el sevillano pues también ame su ciudad, pero fuera de lo que solemos estar acostumbrados. Sí, totalmente de acuerdo, porque Sevilla es mucho más que el centro histórico, ¿no? Sevilla tiene una zona preciosa, y a las que se le podría sacar muchísimo más partido, como es el caso de los edificios de la Expo, o incluso el paseo de torneo, que es el que estamos hablando actualmente. Sí es cierto que cuando se proceden a realizar estas obras siempre suele ser un poco caótico, ¿no?, de cara al sevillano, porque para acceder a ciertos puntos de la ciudad resulta un poco más complicado, pero yo creo que es un sacrificio que podemos hacer para luego tener unas mejores zonas de las que poder presumir, como tú bien dices luego, y sobre todo disfrutar, ¿no?, porque al fin y al cabo también nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra ciudad, y también sentir que nuestra ciudad tiene memoria con lo que fue en el pasado y con lo que hizo en el pasado, y este es el caso de la Expo. Una Expo que marcó un antes y un después, como todo lo que está sucediendo ahora en Sevilla, esas obras, esa revitalización, esa rehabilitación también de muchos espacios, de muchos sitios importantes, emblemáticos, que se le está dando una nueva cara, y que al final, esas obras, que son un engorro, pues serán algo positivo para los próximos años y para los próximos días venideros. Irene Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos otro miércoles más a desgranar la información de Sevilla, que tanto nos gusta y tan importante es. Muchísimas gracias, María, a ti. Muchas gracias también a los que están en casa, que nos acompañan día tras día en esta vuelta a la normalidad, en este impasse entre la Semana Santa y la feria, que volvemos mañana a la misma hora para seguir contándoles la información que les interesa, que es la de Sevilla.